El primer tiempo no es efectivo, no es contundente. Yo creo que si tuviéramos un 50% de contundencia estaríamos hablando mínimo de un 3-4-0, la verdad. Mario dice muy bien, 2 balones regalados, uno se aprovechó, otros no. Y cuando teníamos 11 contra 10, yo pensé que México realmente ahí sí iba con todo para poder lograr 1 o 2 goles más, porque posiblemente el primer lugar, hemos platicado, de este grupo se decida por goles. Y a nivel futbolístico yo estoy de acuerdo con Roberto, con Mario, o sea, tenemos que mejorar muchísimo, porque contra Corea y contra Checo, ¿sabes qué? Con este nivel no alcanza. No alcanza. Yo vi una especie de interrupción en el progreso que venía manifestando el equipo mexicano en su desempeño. Este adversario hoy fue más cómodo que muchos de los que enfrentaron en encuentros de preparación y en los que se vio mejor el equipo mexicano. Entiendo que el escenario cambia, ya no vimos al Brian Gutiérrez tan desparpajado, tan eficiente, tan pulcro en el manejo de la pelota como veníamos viéndolo, tampoco a Fidalgo. Entiendo que el escenario cambia, pero el adversario tenían que percibirlo muy pronto, estaba mucho más cómodo como para desarrollar tranquilamente tu fútbol. No es que se viera presionado el adversario, se vio muy limitado, corriendo demasiados riesgos en la salida. Para cuando roba ese balón Lira, que capitaliza muy bien Quiñones, ya habían estado a punto de robar 2 balones similares los mexicanos. Entonces, un adversario muy cómodo. Más allá del triunfo, que claro que refresca el ambiente en el equipo mexicano, el haber interrumpido ese progreso que venía manifestándose, me imagino que ellos lo sienten que no jugaron como venían jugando, no prolongaron esa mejoría, y ante coreanos y checos estarían obligados a hacerlo. Tensión, ¿no? Yo creo que hay tensión que no terminan por encauzar correctamente en el primer tiempo. 3 estampas del partido, 3 circunstancias. Primero, el gol que el fútbol y la vida le dan a Raúl Jiménez después de 3 mundiales seco. Ahora moja, llora porque se acuerda de su papá, llora porque se acuerda de lo que le ha costado la titularidad siendo suplente de Oribe, del Chicharito, de Henry. El hecho de que no haya existido ninguna circunstancia extraña u ofensiva del público, me parece que hay que destacarlo. Teníamos esta preocupación, fueron años y años de vamos a dar una mala imagen. Y el tema de Brian Gutiérrez, a mí me llama mucho la atención porque sí es cierto que es un jugador que la línea de pase clarifica, creo que maneja muy bien tiempo y distancia, pero sentí que estaba, digamos, muy ansioso, ¿no? A veces impreciso, pero sí creo que fue una vía. En el primer tiempo hacía una mala y una buena, pero fue una vía que le permitía descargar al equipo mexicano cuando no había la pasada o cuando no había el retorno, el descenso de Jiménez. Y lo último, ¿Quiñones se dejó satisfecho o no? Quiñones cumplió, pero te voy a decir por qué. Aparte estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. El rival te juega con una línea de 5, ¿sí? 5 defensas. Cuando sube Gallardo y sube, por ejemplo, Alvarado, Raúl, Quiñones y Brian, quedan 5 contra 5, 3 contra 3, mano a mano. Cualquier movimiento de Brian al centro iba a recibir solo. Cualquier movimiento de Julián parecía Pelé. Pues, si dábamos 2 pasos al centro, recibía solo. ¿Y qué? Porque la defensiva tácticamente fue tan mala de Sudáfrica que los dejaba recibir, les dejaba espacios, y el equipo mexicano sí estuvo ansioso por la incertidumbre, por el nerviosismo de la Copa del Mundo. Por supuesto, se querían comer el balón. La jugada número 1 al minuto 8, donde Reyes centra y de primera intención Raúl da con la izquierda, fue un jugadón del equipo mexicano de lo mejor. Después México tiene que mejorar un montón, porque todas las ventajas que dio esta defensiva no se le va a dar ninguna selección. Ninguna selección en la Copa del Mundo. Esto fue un regalo. Por eso te decía, México tenía que haber metido 5 y 6. Tenía que aborazarse, tenía que ir encima. No pudo ni salir con la pelota dominada, no pudo generar cuando tuvo superioridad numérica ninguna acción de gol. Todas las acciones fueron generadas por el rival. ¿Y tácticamente le faltó a Aguirre ser más agresivo? Falta mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad. O sea, yo entiendo que muchos jugadores llegaron a penitas ya, faltando 10 días y esto, pero
falta mucho trabajo de coordinación en salir de atrás. Cuando un equipo te presiona, o sea, solo se mueve el que piensa que puede recibir, no hay así un movimiento de atracción para que el otro pueda recibir, o sea, no hay un 2 contra 1, o sea, y el equipo, como dice Mario, pues ahí tranquilo y esto, y nosotros pues los que tocan más balones son los dos centrales. O sea, entonces los medios y los delanteros, pues la verdad, o sea, siempre están, o sea, de veras, ¿cuándo va a jugar para adelante? Y como dice Mario y Roberto, con un equipo que daba todas las posibilidades de hacer. Pero yo noté que sí, falta mucho trabajo de coordinación para salir jugando de atrás. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. O sea, los partidos anteriores contra Portugal, contra Bélgica, contra el otro, de veras mostraron un nivel y contra rivales muy superiores a este. Sí, habían avanzado en el juego colectivo, se veía un sustancial avance en el juego colectivo, sobre todo por lo que se encontró en medio campo con elementos como Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Fidalgo, ya sabemos que Edson Álvarez o Eric Lira garantizan un buen rendimiento ahí, Luis Chávez, se había avanzado y hoy sí se interrumpe ese avance. Más que golearlos, que claro que les hubiera servido para decir ya estás en la siguiente fase con 3 puntos y una amplia diferencia de goles, pero más que golearlos por eso era golearlos para consolidar la confianza que adquieres cuando juegas bien, como venía jugando el equipo mexicano. Importantísimo lo de Raúl Jiménez y qué justicia tremenda, ¿no?, para un futbolista con tan brillante trayectoria que finalmente logre anotar en Copa del Mundo. Me gustó en ese sentido también que Aguirre metiera a Armando González, aquí está tu gran oportunidad. Los cambios me parecieron oportunos, ni Brian Gutiérrez ni Fidalgo estaban en su mejor nivel con el balón sobre todo, y ahí te van Luis Chávez y Mora. Edson por Eric Lira, que es más o menos seguir trabajando lo mismo. Yo no le achacaría hoy a Javier Aguirre nada, de que manejaste mal tus piezas, te tardaste en cambiar a alguien, no. Pero sí podríamos achacar eso de no hay un trabajo suficiente como para que el equipo estuviera confiado en que ese progreso futbolístico tenía realmente mayor sustento. Ahora sí se ve dentro de una semana la prueba ante los coreanos como que impredecible. O sea, ¿qué piensas? ¿La selección mexicana saldrá como favorita ante la de Corea en Guadalajara? El panorama va a cambiar radicalmente. No, Roberto, yo no sé platicaba con Javier. Si cambiaría un gol, digo, es una exageración, pero si cambiaría un por gol... Lo de Montes, por claro. lo de Montes, porque sí. Corea es un equipo muy físico y muy bien preparado en el juego aéreo. Ahora siempre se dijo, ¿qué va a pasar cuando falte Vázquez, el perfil zurdo? Montes jugó toda la temporada en Rusia con el perfil zurdo. Ahora, ¿qué haces? ¿Meter a Reyes ahí? ¿Desempolvar a Edson? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ese es un gran tema para Corea, ¿eh? Yo no creo que Edson sea el momento de meterlo de central. Platicábamos tú y yo, Javier, o sea, México anota el gol y viene la hidratación y parece que lo perjudica totalmente. Sí. Traía una inercia bastante buena. Perjudica el juego en general. Exacto. Y a los sudafricanos parece que fue la salvación. Tanto es que México, después de la hidratación, pasa casi 12 minutos sin ultrapasar media cancha con balón controlado. Es un crimen de Estado, perdónenme la expresión y la exageración, un crimen de Estado de Infantino para con el fútbol. Es el movimiento estructural sobre la esencia del juego más brutal, porque para moverle al fuera de juego en su momento, etcétera, para moverle hay que tener la delicadeza y la sensibilidad, pero hacerlo solamente por la plata es cargarse al fútbol. Es tristísimo lo que pasó, y efectivamente los equipos que deben de aprovechar la continuidad del juego, pues hacen un parón brutal, y los otros, como si empezara el juego otra vez, se recuperan, ¿no? Mientras uno tendría que tener la consistencia de la intensidad para atacar, el otro se recupera y ¿sabes qué? Pues nos ponemos de acuerdo, se ordenan mejor, se paran mejor, es decir, esos tiempos son tremendos. Sabemos perfectamente que después que tú anotas un gol o recibes un gol, hay un lapso de 5 a 7 minutos de emoción para el que anota y de desconcierto para el que recibe. Entonces justo cae esta hidratación, en el momento entre 2 minutos entra la hidratación. Y ahí viene, oye, ¿sabes qué? Cúbreme un poquito, vente para acá y esto. Y ahí ajusta. Y Sudáfrica mejoró
en el funcionamiento. Se interrumpe el espectáculo futbolístico. Aparte, no, lo que dice Javier. Vemos 4 tiempos ya en lugar de ver 2 como ¿Hay algún jugador que especialmente les sorprende por su rendimiento en lo individual y alguno o algunos que les decepciona? ¿O más o menos todos en el nivel esperado? No, todos en el nivel, bueno, para mí todos en el nivel ¿No esperado. tardó el Piojo en carburar? Es el nivel del Piojo. El nivel del Piojo es para atrás, no para adelante. No, Gallardo tuvo que ir más veces, lo vi al principio. Muchísimo más. Sacó el centro, se la rebotaron. Pero ahí ya es de funcionamiento lo que dice el Tuca. ¿Por qué? Si tú no tienes una salida con pelota dominada limpia, que Johan lo sabe hacer, lo hace en Italia, lo sabe hacer Montes, Reyes puede hacerlo con una facilidad. Si no tienes esa salida clara, los de arriba van a venir por la pelota atrás. Mora es peligroso en el área. En el área encáralos y le va a provocar mucho daño. Mora no puede venir a recibir la pelota acá atrás. Fidalgo tiene que ir a pedir la pelota en una zona, viene a pedirla acá atrás y la va a quitar a los centrales. Todo eso es trabajo, todo es funcionamiento. Y en eso ojalá, y Javier tiene excelso tiempo para mejorarlo mucho. Este equipo es muy, muy mejorable, el equipo mexicano. Yo creo que más o menos dieron lo normal, la mayoría dio lo normal. Yo esperaba más con la pelota de Brian Gutiérrez, de Fidalgo y de Gallardo. Esperaba más con el balón, con lo que pueden hacer al frente. No vi en su nivel normal a Rangel tampoco, al portero. No lo juzgamos porque no tuvo chamba, pero las pocas que tuvo sí se vio nervioso. Y sí vi por encima de lo que venía mostrando, y ese sí manteniendo su nivel ascendente, a Quiñones. Sí. Quiñones por izquierda. Totalmente, para mí Quiñones. Sí. Quiñones demuestra que, a diferencia de lo que se piensa acá, la Liga Árabe no solamente son petrodólares y bajo nivel futbolístico, porque allá realmente es figura y viene a producirle en el momento más oscuro de Alexis Vega, porque Alexis Vega, me gusta que Aguirre diga, a ver, voy a tratar de descubrir los momentos, lo que te puede aportar alguno de los jugadores que ya habían sido un poco marginados, ¿no? A ver si de pronto se vuelven una opción. Pero sí, ¿cómo va a solucionar lo de Montes? ¿Cómo va a solucionar lo de Montes, Javier Aguirre? Porque además, ya nos dirá Eduardo Bricio, en un momento vamos con él. Bueno, de una vez, Eduardo, que nos diga. Que los cambios se dio. Te voy a dar oportunidad como que para que empieces a tomar ritmo de juego, en vez de llegar, ¿sabes qué? Mis cambios van a ser para meter más goles. Por eso, entonces. Esto es lo que yo pensé en los cambios. Que si le faltó atrevimiento a Aguirre, me dice que no. No dijo nada. Sí, bueno, no. Yo estoy diciendo al contrario, que los cambios no fue para buscar ampliar el marcador. Bueno, pero Armando González por Raúl, que ya metió su gol, que hay que cuidarlo para los siguientes partidos, y debut mundialista de Armando González. Pero, por ejemplo, Alex Vega entra para dar ritmo de juego. Sí, pero los dos cambios, por ejemplo, en medio campo, yo sí los vi en el afán de revitalizar ese trabajo. Acuerdo, sí. En un momento en que dices, va 1-0 y dominamos, pero no lo suficiente, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, Eduardo Bricio, platícanos, porque además se dio la implementación de algunas reglas y ni en los medios de comunicación tienen la precisión, el conocimiento, la interpretación, el sentido común que tienes tú. La expulsión de Montes, la gente, no puede ser, por favor, que la gente juraba que iba a entrar el VAR, que le iban a echar para atrás. Cuéntanos, por favor, cómo viste el arbitraje en general y cómo viste esa jugada en particular, la expulsión de Montes. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con afecto. Pues creo que fue un buen trabajo, bastante buen trabajo de Wilton Sampaio de Brasil. Vamos a empezar con la expulsión de Montes. Sí es perfectamente expulsado, o casi perfectamente, porque se tienen que reunir 4 características que empiezan con la letra P. Una de ellas es proximidad a la meta adversaria, y sí está fuerita del área. Otra, la posición de los adversarios. Le es muy favorable porque casi es el último hombre. La otra es la pelota controlada o con posibilidades de controlarla, y sí había. Y la otra es la dirección a la portería, y ahí es donde falla un poquito, porque sí se abre un poco, pero un poco nada más. Entonces sí hay suficientes elementos para expulsarlo, y hay que tomar en cuenta que tienes al otro equipo con 9 hombres. Entonces tú eres un balanceador de la justicia. Entonces, si ya votaste a 2 del equipo adversario y acá hay una muy alta probabilidad de que sea expulsado un adversario, también lo votas, ¿no? Entonces me parece que fue una muy buena decisión haberlo expulsado. Creo que lo hizo bastante bien. La que no me gustó fue la primera tarjeta amarilla en contra de México, porque amonestó a uno de Sudáfrica, y en cuanto pudo amonestó a uno de México,
también para balancear, pero esa ni siquiera falta era, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Por ahí hay una confusión en los tiros de esquina, porque cuando el VAR va a poder intervenir es cuando marcas tiro de esquina y no es esquina, y es meta. Y aquí hubo 2 jugadas en que era meta, él marcó meta, y era esquina, pero ahí no puede intervenir el árbitro. El árbitro puede intervenir si es esquina, mal concedida, es meta. Pero acá él concedió meta mal concedida y ya no puede rectificar el VAR. ¿Por qué? No sé. A mí lo lógico se me haría que rectifiques las dos, ¿no? Pero solamente puede rectificar cuando se señala un tiro de esquina que no era tiro de esquina y que era meta, ¿no? Por lo demás, creo que es un buen manejo de las tarjetas, controló el partido perfectamente, buena calificación de faltas en términos generales y llevó el partido a buen término y no influyó en el resultado del partido, salvo su mejor opinión. La segunda roja, Lalo, para el sudafricano, ¿no te pareció muy drástica o también la ves bien sacada? Mira, yo la veo bien porque lo llamó el VAR y ya a la hora que la ves en el VAR sí se ve que le da un manotazo, que lo alcanza a golpear intencionadamente con una fuerza razonable en el rostro, ¿no? O en la cabeza. Y entonces eso no lo puedes permitir. Esta fue una buena expulsión, VAR de por medio, ¿no? Me pareció adecuada, todas las 3 expulsiones me parecieron adecuadas y creo que salió con banderas desplegadas y podemos estar hablando más de fútbol que de arbitraje porque hizo muy buen trabajo en términos generales este árbitro brasileño, ¿no? Pudiera ser la Lobricio, que tanto la amonestación que tú mencionas y la expulsión de Montes como que compensó algo, ¿no? Pues ya te expulsé 2, ahorita tengo una oportunidad, ¿sabes qué? La saco roja. Sí. Y la amonestación también, ¿no? Ya, sí, no sé. La primera amonestación me pareció sí muy compensatoria. La segunda tiene un matiz leve de compensación, pero sí hay muchos elementos para expulsarlo, casi todos, y ya tienes 2 expulsados del otro lado, pues entonces no vas a perdonar una expulsión muy potencial. Claro. Si ya tienes 2 expulsados del otro lado, ¿no? Es la lógica, el sentido común indica que se tiene que ir Montes, desafortunadamente para los nuestros, ¿no? Para mí, Eduardo, en la del Piojo Alvarado y la roja del sudafricano, para mí hay un bloqueo del Piojo porque no es que donde esté parado se detiene, no. Él se mueve un poco, donde el jugador de Sudáfrica quiere atacar el espacio, lo bloquea. Y claro, después el sudafricano mal, sale la frustración y da el golpe. Hubiera sido para mí magistral que le hubiera sacado la amarilla al Piojo Alvarado probablemente, ¿no? O incluso marcar una obstrucción, darle la pelota a los sudafricanos, no sé. México contra Sudáfrica. Alineaciones oficiales del partido del Mundial 2026. Javier Aguirre dio a conocer su 11 titular para enfrentar a Sudáfrica en el Mundial. La selección mexicana tiene una cita con la historia esta tarde en el mítico Estadio de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. El combinado nacional inaugurará una vez más la Copa del Mundo, recordando que ya lo ha hecho en 7 ocasiones. Sin embargo, no ha logrado obtener la victoria en ninguna de estas. Los dirigidos por Javier Aguirre llegan con una gran racha positiva, lo que ilusionado a la afición mexicana a ver a su selección para hacer historia en su tercera Copa del Mundo, que albergarán, pero para eso deberán superar su primera prueba ante la selección de Sudáfrica, a la cual ya enfrentaron en un debut mundialista hace 16 años. Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre el once inicial que mandará Javier Aguirre al terreno de juego, puesto que algunos jugadores llegan con poco ritmo de juego, después de estar lesionados durante gran parte de la segunda mitad de la temporada. La alineación de México: Rangel, Reyes, Vázquez, Montes, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutiérrez, Alvarado, Jiménez y Quiñones. Por su parte, la selección de Sudáfrica, la cual pinta con el rival más débil en el grupo, no ha ganado ninguno de sus últimos 5 partidos, obteniendo 3 empates y 2 derrotas. Hugo Broos, entrenador del combinado africano, sabe que el tema de la altura puede afectar a sus jugadores, por lo cual decidieron llegar con varios días de anticipación, para poder aclimatarse a las condiciones de la Ciudad de México. El Club América, el gran salvador de la selección mexicana en el Mundial 2026. La selección mexicana llega al Mundial 2026 con una base sólida de jugadores, forjados en el Club América, demostrando que el nido sigue siendo semillero de talento y pasión tricolor.
La selección mexicana se prepara para hacer historia en el Mundial 2026 y lo hace con un sello inconfundible, con el ADN del Club América que corre por las venas de 6 de los 26 convocados por Javier Aguirre. No es casualidad que el único país anfitrión en 3 ediciones del torneo confíe en la cantera azul crema para buscar la gloria en casa. Entre los elegidos destacan 3 cracks que nacieron futbolísticamente en el nido: Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Estos jugadores no solo la rompieron en la Liga MX, sino que también han dejado huella en Europa y con el Tri. Ochoa con sus atajadas clave, Álvarez dueño del mediocampo y Jiménez siempre listo para mandar al ángulo, son referentes indiscutibles. Pero el impacto americanista no termina ahí. 2 futbolistas que se ganaron el corazón de la afición mexicana y la confianza del cuerpo técnico lograron nacionalizarse para defender la camiseta verde: Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Ambos debutarán en una Copa del Mundo y llegan con hambre de demostrar por qué se ganaron su lugar en la convocatoria. La influencia de América en la selección mexicana no es solo una cuestión de números, sino de mentalidad. El club ha forjado jugadores con carácter, acostumbrados a la presión y a los partidos grandes. Esa experiencia será vital cuando el Tri salga a la cancha a buscar un papel histórico ante su gente. El reto es enorme, pero la afición sabe que con este grupo donde el espíritu azul crema se mezcla con el talento nacional, hay motivos para soñar. Como dijo Ochoa en entrevista para ESPN, jugar un mundial en casa es una oportunidad única y vamos a dejar todo por México. El balón está en juego y el nido una vez más es protagonista. Por otra parte, la cantera de Chivas se ilusiona con el mundial y sueña con nuevos referentes del Tri. El Guadalajara vuelve a demostrar su potencial de fuerzas básicas con talentos que ya compiten al máximo nivel y otros que apuntan al futuro de México. El Mundial 2026 se ha convertido en una gran vitrina para medir el desarrollo de los futbolistas mexicanos. Y en ese escenario Chivas vuelve a destacar por el aporte de su cantera. El club tapatío cuenta con representantes en la selección mexicana y observa cómo varios de sus jóvenes talentos comienzan a consolidarse en el fútbol de élite, alimentando las expectativas de cara al presente y al futuro del Tri. El crecimiento de los jóvenes rojiblancos. Uno de los casos más destacados es el de Armando González. Con apenas 23 años, el delantero logró transformarse en una de las revelaciones más importantes del fútbol mexicano y se ganó un lugar en la convocatoria mundialista, gracias a su rendimiento con Guadalajara. Su capacidad goleadora y su constante crecimiento lo llevaron a cerrar una temporada sobresaliente, consolidándose como uno de los atacantes jóvenes más productivos de su generación. También sobresalen Raúl Rangel, quien representa uno de los mayores éxitos recientes, el proceso formativo rojiblanco. El arquero de 26 años recorrió todas las etapas de desarrollo dentro del club hasta convertirse en un titular de Chivas y candidato a defender la portería de México. Su regularidad en la Liga MX y la confianza que recibió durante el ciclo de Javier Aguirre lo posicionan como una pieza importante dentro del seleccionado nacional. Más allá de los futbolistas ya instalados en la élite, Chivas también mira con ilusión a los próximos talentos que podrían dar el salto internacional. Hugo Camberos continúa destacando en las selecciones juveniles mexicanas y recientemente volvió a demostrar su calidad con la sub-20 a su vez. Santiago Sandoval dejó una gran imagen durante la última liguilla, mostrando personalidad y madurez competitiva pese a su corta edad. Aunque todavía están lejos de una convocatoria mundialista absoluta, tanto Camberos como Sandoval representan el futuro de una cantera que sigue produciendo futbolistas para el máximo nivel. Mientras Armando González y Raúl Rangel demuestran que el cambio hacia la selección mayor es posible, las nuevas generaciones trabajan para acercarse al exigente estándar internacional, que demanda competir en una Copa del Mundo y destacar en la Liga MX. El récord que quiere romper la selección mexicana ante Sudáfrica. El Tri vuelve a inaugurar una Copa del Mundo y buscará acabar con la histórica racha negativa que lo persigue desde 1930. La selección mexicana volverá a ser protagonista de la apertura de una Copa del Mundo, cuando enfrenta a Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre no solo buscará sumar sus primeros 3 puntos en el Grupo A,
sino también poner fin a una estadística que se ha convertido en una auténtica maldición para el tricolor. La selección mexicana enfrenta una deuda pendiente en los partidos inaugurales. México es la selección que más veces ha disputado un partido inaugural en la historia de los mundiales. Antes de esa edición acumulaba 7 aperturas con un saldo de 5 derrotas y 2 empates, sin haber conseguido nunca una victoria. Además, los números reflejan la dificultad de estos encuentros. Apenas 2 goles convertidos y 19 recibidos frente a rivales que incluyeron potencias como Brasil, Francia y Suecia. La historia comenzó en Uruguay, 1930, cuando el Tri participó en el primer partido mundialista de todos los tiempos, y cayó 4-1 frente a Francia. Posteriormente llegaron derrotas ante Brasil en las ediciones de 1950, 1954 y 1962. Además de un revés contra Suecia de 1958. Durante décadas, el conjunto mexicano no pudo cambiar las tendencias en los estrenos mundialistas. Los únicos resultados positivos llegaron como anfitrión. En México, 1970, empató 0-0 frente a la Unión Soviética en Estadio Azteca, mientras que en Sudáfrica 2010 igualó 1-1, precisamente ante los Bafana Bafana, gracias a un recordado gol de Rafael Márquez. Sin embargo, la esperada primera victoria en el debut mundialista sigue siendo una asignatura pendiente. Ahora, con el apoyo de su afición y la experiencia de Javier Aguirre en el banquillo, la selección mexicana tiene una nueva oportunidad para escribir historia. Curiosamente, el rival vuelve a ser Sudáfrica, el mismo que enfrentó en una inauguración de 2010. Esta vez, el objetivo es claro: romper una racha de casi un siglo de conseguir el primer triunfo en el partido inaugural y comenzar el Mundial 2026 con una alegría total para el país.